Muy buenas noches. Damos inicio a nuestro análisis de temas del día de hoy. Vamos a empezar con la lectura Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como les comenté en la mañana, la dinámica va a ser diferente a como la hemos estado llevando a efecto. Vamos a empezar con comentarios que hagan ustedes en relación al contenido de la lectura. Sería conveniente que tuvieran a la mano la lectura, si la imprimieron, si no, la puedan visualizar de forma digital para ir comentando en cada uno de sus títulos qué consideramos de importante, de qué manera nos podemos afectar en nuestra labor educativa el no cumplir con esta ley, de qué manera en un momento determinado podríamos orientar a los padres de familia, orientarnos también para saber cómo actuar cuando podamos distinguir violación a los derechos de nuestros alumnos o que estén viviendo situaciones conflictivas de violencia y abuso sexual. Espero sus comentarios para hacer una reflexión y análisis sobre lo que hayan podido ustedes percibir al leer de manera personal cada una de las partes que compone esta primera lectura, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Les leo. Muy buenas noches. ¿Con quién estamos trabajando el día de hoy? Sé que en un momento determinado podríamos considerar es sábado, día de descanso, pero sí es importante que reconozcan que se necesita compromiso, dedicación y empeño en analizar cada una de las lecturas en este periodo de tiempo que va a comprender las asesorías. Dimos inicio este 6 de marzo. La fecha probable de término de las capacitaciones será el 18 de mayo, que es la fecha aproximada en que, según la convocatoria, que debe de publicarse el día del lunes 11, es la propuesta para que les apliquen su evaluación para ingreso. Muy buenas noches, Verónica. Vemos que ya estás integrada en la participación. Les recuerdo que la dinámica hoy es que ustedes comenten qué pudieron en un momento determinado identificar. En la mañana les di unas guías con respecto a lo que podían considerar para hacer sus participaciones. Me gustaría que comentaran para ir reflexionando la comprensión del tema y que podamos en un dado caso interpretar de qué manera podemos utilizar o de qué manera podemos clarificar alguna situación que estemos viviendo en nuestros planteles. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Es muy importante que ustedes analicen la lectura anticipadamente a la proyección para que podamos enriquecer las aportaciones, podamos clarificar
lo que en un momento determinado podamos interpretar con el contenido del texto. Es importante que ustedes analicen previo a la reflexión que se hace en vivo, la oportunidad que estamos presentando ahorita de podernos conectar precisamente es la oportunidad de acercamiento a cualquier región de nuestro país donde puedas tú estar en estos momentos conectándote, con la posibilidad de que podamos brindarte nuestra experiencia y conocimientos, pero que al mismo tiempo ustedes como próximos sustentantes para una plaza, se puedan preparar de manera correcta, y que tengan el dominio de los temas que marca la bibliografía y puedan asegurar obtener una posibilidad de plaza. Pues sí, es importante reconocer que esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sufrió una modificación en el 2014, como nuestra Constitución en su momento ha tenido cambios que se consideran muy importantes realizar para poder estar acorde a la protección de las situaciones que se viven en la actualidad. Hay diferentes cambios que se han implementado, con la finalidad también de tener claro cuáles las acciones que tienen que realizar cada una de las dependencias, que nos permitan saber cuáles son las actividades o las aportaciones o atribuciones que les corresponde para poder brindarle al niño una seguridad y una posibilidad de desarrollo a lo que representa la ley general, el artículo 3 de nuestra Constitución política. También clarifica de una manera más detallada cuál es la función que debe desempeñar cada una de las dependencias, como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuáles son las correspondencias en relación a lo que es el Sistema Nacional del DIF, qué debe hacer la Procuraduría, el Sistema Nacional de Protección Integral. Eso es de manera global lo que presentan las modificaciones que se hicieron en el 2014. En relación a la sección que dice las disposiciones generales, en su artículo 1, nos maneja, dice que la presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto y maneja varios incisos, pero sí es muy importante recalcar en el inciso 3, que señala crear, regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. En el tema que manejamos el día de ayer y el miércoles, nos especifica que las autoridades, en el momento que tienen conocimiento de un abuso o un acto de violencia a un menor de edad o a un adolescente, debe de actuar a la prontitud. El título 1 de las disposiciones generales de esta ley lo señala, que ellos deben de crear y regular una atención inmediata que atienda a esta situación, pero que al mismo tiempo nos brinden actividades y estrategias para proteger y prevenir estos actos. En la actualidad podemos distinguir cómo por diferentes medios sociales que nos dan las oportunidades de comunicación pronta, del conocimiento de muchos casos que se están presentando de abusos sexuales a menores de edad,
de violencias de niños que viven una situación vulnerable de rezago y que en un momento determinado nos preguntamos con quién nos dirigimos, quién es el responsable, quién es el que debe de tomar las medidas precisas para prevenir, para informar a la sociedad, para que esos casos no continúen aumentando, sino que más bien se disminuya y los que viven estas situaciones reciban las atenciones precisas y necesarias para que puedan solucionar la problemática que viven. Muy bien, Mildred, veo que comentas en relación a los niños con discapacidad. Esa parte considero que es muy relevante analizarla. Si nosotros verdaderamente nos centráramos a una situación de análisis amplio, podríamos notar que los niños que presentan discapacidades o necesidades educativas especiales no tienen la atención debida en su preciso momento para minimizar en un momento dado estas situaciones de desarrollo que no van de manera regular como todos los niños. Hay una parte de la ley que nos señala claramente el que dice el derecho a la inclusión de niñas y niños adolescentes, nos lo maneja el artículo 13, que es un derecho a la educación, pero si nosotros hacemos una reflexión, aquí nos pide que cuando al niño se le detecta a pronta edad que presenta una deficiencia o un retraso en su desarrollo evolutivo, cognitivo y en su madurez, es necesaria una intervención desde el inicio para tratar de proporcionarle las oportunidades que permitan que ese niño, sus situaciones no se hagan tan críticas y que cuando llega a ser un adolescente presente problemas que se pudieron en un momento determinado minimizar si se le presentaran esos apoyos debidos de acuerdo a sus posibilidades o a sus necesidades. Ahorita permíteme que yo te especifique exactamente la parte de la ley que nos señala y que sí verdaderamente, si nosotros analizáramos, vemos que no existe el personal suficiente en las escuelas como los maestros de aprendizaje, los psicólogos. Hay escuelas que no cuentan con este apoyo de USAER, hay psicólogos que atienden varias escuelas que no le permite brindarles las atenciones debidas a los niños que detectamos con esas necesidades y que por lo tanto le presentan una situación de desventaja. Hay niños que dentro de su vulnerabilidad no pueden continuar los estudios y que no les dan las condiciones precisas para las adecuaciones necesarias para cumplir el derecho de igualdad que marca la ley. Bien, aquí en el artículo 50 nos señala el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. En este nos dice, en su inciso 12, dice, disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad
reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario a sus derechos. De esta manera nosotros podríamos, como docentes activos, podríamos señalar que este artículo que está señalado en una ley que rige un derecho a nuestros niños, niñas y jóvenes, no se cumple. No se cumple porque las condiciones para atender a niños con discapacidades no se manejan con las condiciones iguales. El niño que en un momento determinado, desde preescolar, desde la época inicial, presentan estas etapas, si en una escuela, un preescolar o un CENDI no existen los psicólogos, las trabajadoras sociales, los terapistas, entonces, ¿cómo darle una atención apropiada a un niño que desde el inicio se está detectando a temprana edad que requiere y necesita una adecuación para hacerle un ejercicio igualitario que le permita contar con una mejor calidad de vida? La educación especial es un rubro muy delicado y muy importante que se debería de atender, porque al no tener los niños, de acuerdo a sus capacidades, las adecuaciones necesarias en cualquier índole que le permita un desarrollo integral y evolutivo acorde a sus posibilidades, entonces podríamos decir que ese niño está sufriendo una violación a sus derechos. Se maneja ahorita muchísimo la inclusión, es un tema muy marcado en los proyectos de gobierno, pero si nosotros analizáramos de manera crítica con una línea subjetiva, podríamos reconocer que verdaderamente la ley en sus hechos dista mucho de respetar los derechos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Muy buenas noches, Gabriela. Vemos que ya estás conectada. Nos da mucho gusto. Queremos que ustedes compartan cada una de sus interpretaciones de acuerdo a la lectura que analizaron. Verdaderamente aquí nos permite saber qué debemos hacer en el aula, de qué manera actuamos y protegemos los derechos de nuestros niños, de qué manera en un momento determinado podríamos hacer una violación por omisión, que en un momento dado por desconocimiento no le podamos defender sus derechos y permitamos y seamos parte de las autoridades, porque nosotros como docentes somos parte de una autoridad educativa. Contribuyamos a hacerle más difícil y una discriminación y una exclusión a las oportunidades de vida de los niños, porque no se les da a todos las mismas atenciones de forma igualitaria. Muy bien, estamos leyendo a Virginia. Dice: mi comentario es que podemos cometer omisiones en nuestro trabajo cotidiano, porque si no nos basamos en la ley general en los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en artículo 46, que menciona que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, y a veces algunos padres de familia golpean a sus hijos delante del docente. ¿Correcto? También en este artículo 46, si nosotros lo leemos en forma, pongámonos como docentes. En un momento determinado, cuando nosotros podamos distinguir un abuso de algún niño que llega golpeado, de algún niño que lleva en un aspecto de descuido, que vaya desnutrido, desde ese momento nosotros tenemos conocimiento de una situación que el niño está viviendo de violencia. Recuerden que el día de ayer manejamos que, de acuerdo a las especificaciones de las diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, señalan que existen 4 tipos de violencia. Y entre la violencia física, que vienen siendo los golpes y los maltratos, los insultos,
El niño también sufre la violencia por abandono o por negligencia en cuidados por parte del padre de familia que le presenta una desnutrición. Un niño que llega a la escuela sin haber comido de manera correcta, sin haber descansado, pues automáticamente no va a tener las mismas oportunidades de atención que otro niño que su papá lo protege y le brinda todo lo que necesita para desarrollarse de una manera correcta. Entonces, en el artículo 46 que bien mencionas, nos dice que el niño tiene derecho a una vida libre de toda forma de violencia. Pero también hay que recordar que nosotros como docentes también podemos incurrir en violencia cuando le hablamos al niño con gritos, cuando en un momento determinado un niño por su discapacidad o por su necesidad educativa especial o por su rezago, por su conducta, no trabajan de manera regular como la mayoría del grupo y nosotros nos podemos desesperar creyendo que vamos a despertar en él las ganas de cumplir y de participar en las actividades escolares. Le hablamos por gritos y en un dado caso hay maestros que le ponen adjetivos de desprecio que en un momento determinado pues al niño lo lastiman. Recuerden que las palabras son más fuertes y duelen más que un golpe, sobre todo en un momento determinado cuando esas palabras se las dice a alguien que debe de protegerlo y que debe de cuidarlo y que le debe de proporcionar la oportunidad de desarrollo. Imagínense si ese niño de por sí viene también con situaciones de violencia o abandono de familia y en la escuela también tiene un contexto o un ambiente de agresividad por parte de nosotros. Este artículo 46 que nos dice que el niño debe de tener derecho de un acceso a una vida libre de violencia, se refiere a lo que puede vivir en su ambiente familiar, pero también en su ambiente escolar. Entonces, es algo que hay que reflexionar y que es importante que esta ley la tengamos de nuestra mano para que podamos saber y por conocimiento podamos actuar. Cuando en un momento determinado desconocemos, podemos caer en la justificación de que no sabíamos. Pero cuando ya conocemos y ya sabemos que existe una ley que nos puede regir para saber cómo actuar, entonces no puede haber una omisión y una justificación de una violación a un derecho. Muy bien, ¿con quién más tenemos el gusto de escucharle sus comentarios? Vemos que han estado leyendo las lecturas. Ese tema es muy importante, es una guía para conocer cómo debemos de actuar como maestros, cómo podemos orientar a los padres de familia, pero también cómo orientar a los niños para que aprendan a defenderse. En la sociedad no podemos seguir nosotros formando individuos pasivos y que acepten la violación a sus derechos. Nuestros niños se están formando y dentro de su integridad personal y su desarrollo es necesario que nosotros les enseñemos cuáles son sus leyes, cuáles son sus derechos y que ellos tienen la oportunidad de exigir y defender lo que corresponde apegado a la ley. ¿Algún otro comentario, compañeros maestros? Sé que en un momento determinado, pues, sabadito familiar, pero debemos estar conscientes que los sacrificios que el día de hoy hagan para prepararse, para analizar, para reunirnos y comentar las diferentes lecturas de su bibliografía de estudio, les permitirá darle esa seguridad a su familia al obtener una posibilidad de su plaza base que les permita pues darle los recursos y la estabilidad económica y familiar. ¿Algún comentario, compañeros? En el transcurso de mañana les vamos a brindar la relación de temas que vamos a analizar durante el transcurso de la próxima semana. La próxima semana iniciaremos el lunes y las actividades serán diarias. A las 8 de la noche daremos inicio. En esta oportunidad es que ustedes puedan completar el análisis de todas las lecturas que marca su bibliografía. Son muy extensas,
Hay lecturas muy amplias, pero que juntos lograremos que cada una de ellas sean comentadas y analizadas. Muy bien, alguien más que nos acompañe. Dice, igual los maestros cometemos la indiscreción de comentarle al papá lo mal que se portó delante de otros padres de familia y ahí es donde generamos que el niño se intimide y generemos desconfianza del niño hacia nosotros. Verdaderamente es cierto, cuando nosotros platicamos una situación de observación, de conducta de nuestros alumnos hacia el padre de familia, debemos de considerar que es el resguardo a sus datos, es el resguardo a su seguridad, es el respeto a su derecho a la protección de la información, es la atención que nos permita darle sin vulnerarlo y el hecho de comentarlo a veces de manera agresiva o con voz muy fuerte que atrae la mirada de otros padres de familia que pueden interpretar las cosas de un punto de vista contrario a lo que tratamos nosotros de hacerles saber, hacemos una violación a su derecho al niño. Es importante que analicemos que la misma ley nos señala que nosotros debemos de contribuir a la formación física, psicológica de nuestros niños y que ese tipo de actos, en vez de ayudarlos para que se tomen las medidas pertinentes, para brindarle las atenciones debidas, para que modifique la conducta o su comportamiento o su manera de proceder o de realizar sus actividades, lo único que estamos haciendo es una afectación a su autoestima. Vamos ahorita a especificar dentro de nuestra ley lo que nos señala para y reconocer que cuando hacemos actividades cotidianas, a veces nos manejamos por sentido común, pero no estamos conscientes de la violación de los derechos y que si el padre de familia conociera, nos podríamos generar nosotros un problema legal por una situación que se puede tratar de una forma diferente. Vamos a observar, ahorita les digo cuál parte de nuestra ley nos dice cómo debemos de utilizar este tipo de acciones que se da constantemente. A veces nos entusiasmamos en comunicarle al padre de familia una situación que el niño está sufriendo o de alguna situación de conducta que consideramos no es correcta para su desarrollo dentro de las actividades escolares y no cuidamos las formas, ¿sí? Entonces, ahorita hay muchas partes importantes que no señalan estas leyes. Es en esa sección donde nos indican cuáles son las formas en que debe de actuar las diferentes instancias de gobierno municipales, estatales y federales, qué les corresponde a cada uno de ellos para brindarle la atención a los niños de acuerdo a su derecho.
¿Alguien más dentro de nuestro público que nos quiera comentar con respecto a lo que nos señala la ley? Por ejemplo, lo que mencionó anteriormente Mildred, que decía cómo en un momento determinado un maestro hace un reclamo al padre de familia con respecto a alguna situación que el niño realizó durante las actividades y lo hace delante de otros padres de familia, y eso genera una desconfianza y una intimidación al niño. Si nosotros leemos el capítulo 11 que nos habla del derecho a la educación, en su inciso en su inciso 7, podríamos señalar en esta parte que habría una violación al derecho, donde dice establecer acciones que garanticen el derecho a la educación a los adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter físico, socioeconómico, mental, relacionadas con diferentes actividades. Dentro de lo que señala el contenido de este inciso, podríamos relacionarlo a lo que mencionabas, porque el niño que presenta una conducta en la cual nosotros podamos hacerle una llamada de atención con el padre de familia, podría presentar un rezago educativo, una necesidad educativa especial, una situación que lo hace vulnerable en relación a la forma de comportamiento de otro niño. Entonces, si ese niño en un momento determinado no se le dan las condiciones apropiadas para atenderlo o para verle la forma que se le respete su manera en cómo se le hace el comunicado, y que al contrario, dentro de nuestra manera de actuar, le generamos un ambiente donde pueda recibir o generar violencia con la llamada de atención del padre de familia, entonces nosotros estamos violando ese inciso en lo que especifica en su derecho a la educación. Muy bien, Virginia nos dice, es sumamente importante para nosotros como docentes conocer esta ley. Nos servirá de ayuda en situaciones que se pueden presentar en la escuela y qué instituciones pueden apoyar a los niños o adolescentes en determinados casos. Sí, verdaderamente en esta ley nos señala cuál es el actuar que cada uno de los niveles de gobierno deben de realizar para brindarle las condiciones apropiadas para crearles un ambiente propicio para que el niño logre su aprendizaje. Dice, el texto hizo reflexionar sobre lo importante de mi intervención docente. No conocía los derechos de los niños de manera muy general, pues no me había puesto a investigarlo. Esto me enriquece para que yo pueda actuar de manera oportuna y legalmente conforme a la ley cuando note que algún niño está viviendo situaciones no adecuadas o esté sufriendo alguna violación a cada uno de estos derechos. Precisamente en eso radica la importancia de la lectura de este tema, en saber cuáles son los derechos de los niños, cuál es lo que nos debe de guiar para saber cómo actuar, y también si nosotros conocemos la procedencia de acción
de cada uno de los involucrados en la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes, podríamos canalizar de manera apropiada a cada una de las instancias de vida lo que cada una le corresponda. Por ejemplo, si nosotros analizamos la sección donde nos dice cuáles son las instancias que les corresponde la atención de los niños en relación a los diferentes órganos de gobierno. Por ejemplo, tenemos mientras le voy a comentar, fíjense que ahorita está muy de moda el comentario de que el gobierno les ha quitado los fondos económicos a las diferentes guarderías infantiles. Habría que recalcar que aquí dentro de la misma ley, en su artículo 108, nos señala cuáles son los lineamientos que deben de seguir cada una de estas instituciones para brindarles una atención apropiada a los niños en base a sus derechos. Por ejemplo, dice en su inciso 4, contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacios idóneos de acuerdo a su edad, su condición, su sexo, de manera que se les permita un entorno afectivo libre de violencia. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades donde participen los niños. Notamos cómo las guarderías en su mayoría son casas adaptadas que no cumple con los espacios de libre distribución o libre desalojo ante una situación de emergencia. No hay los cuidados, no hay los espacios apropiados, pues las condiciones no están hechas para hacer un plantel, las condiciones están hechas para hacer una casa habitación. Entonces, el cumplimiento por parte de las autoridades para que presten servicio estas guarderías no les hace darnos un entorno seguro y libre de violencia a nuestros niños. A veces las personas encargadas de atender no reciben las evaluaciones periódicas que la misma ley lo marca, que se debe de hacer una revisión constante por la misma seguridad y el derecho que los niños tienen. ¿Cómo nosotros podemos notar que hay omisión por parte de las autoridades educativas y por parte de las autoridades de gobierno que le dan la autorización a estos lugares de impartir atención a los niños, pero sin cubrir con todas las reglas debidas para proporcionarle una seguridad integral a cada uno de los niños que asisten a estos espacios? Aquí nos señala en el artículo 112 que las Procuradurías de Protección en los estados, en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, son las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar estos centros de asistencia social. Entonces, ¿cómo es que en un momento determinado trabajan, dan servicio, si las autoridades federales y estatales deberían de darles el lineamiento de certificación que verdaderamente cubren con las medidas necesarias para poderle dar seguridad a los niños que asisten, cuidando su integridad? Muy bien. Aquí tenemos, dice Virginia,
Muchas gracias por el saludo de su hija Daniela, maestra. Dice, a veces nosotros obviamos a adolescentes que no se encuentran en el mismo nivel cognitivo que sus compañeros y no debería decir así, estamos violando sus derechos. Así es, pero esto va en base al desconocimiento. Cuando nosotros en un momento determinado identificamos, ya sea maestros que trabajan en el nivel inicial, en preescolar, primaria, secundaria, nivel de preparatoria, cuando un alumno no trabaja al mismo ritmo que la mayoría, podríamos considerar que ese niño tiene una diferencia que debemos de averiguar, acercándonos, evaluándolos, poniéndole actividades que nos permitan reconocer qué le origina esa diferencia de participación y de aprendizaje en relación a la mayoría del grupo. De esta forma podríamos proporcionarle las oportunidades que vayan a su mismo nivel cognitivo y le podamos brindar una confianza y darle una seguridad de poder hacer las actividades acorde a lo que está a su nivel de trabajo. Entonces, de esa manera le podemos brindar las mismas condiciones de atención, pero que van acorde a cada manera de actuar y de proceder, van de acuerdo a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo físico, y que el niño en un dado caso poco a poco va adquiriendo confianza porque las actividades van a ir en relación a su posibilidad de trabajo. De esta manera le podemos estar brindando las oportunidades para que accedan al aprendizaje, pero al mismo tiempo le estamos incluyendo en la posibilidad de aprender. Muy bien, seguimos leyendo sus comentarios. Aquí fíjense en el artículo 116 nos manejan qué le corresponde al gobierno federal y al gobierno estatal en relación a las atribuciones que les corresponde en el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, dice coordinar la implementación y ejecución de acciones políticas públicas que deriven de la presente ley. Deben de impulsar el respeto, la promoción y protección de los mismos de conformidad con los principios rectores de esta ley. Si nos está diciendo que las autoridades federales y estatales tienen la obligación de ejecutar y coordinar actividades que permitan la atención y el respeto a los derechos que les corresponde a las niñas, niños y adolescentes, entonces, ¿por qué no todas las escuelas cuentan con las mismas condiciones de infraestructura? ¿Por qué no todas las escuelas cuentan con las mismas condiciones de personal? Si nosotros analizáramos detenidamente, podríamos distinguir con facilidad escuelas donde no hay aulas, donde se trabaja al aire libre, donde no tienen mobiliario donde el niño se siente, donde los pisos están de tierra, donde la infraestructura es pésima, donde no tiene condiciones de conexión, donde no tiene material didáctico, donde a veces ni siquiera los libros de texto llegan completos, donde en algunos casos no hay personal docente que atienda a los niños, que hay un maestro para diferentes grados o un maestro para todos los niños de todos los grados, puede ser de preescolar o todos los grados de primaria, y desde ese momento existe una violación a su derecho, porque no se le está dando la atención debida de acuerdo a lo que especifica la ley. El gobierno federal y el gobierno estatal deben de brindar las mismas condiciones a los niños porque es un derecho. Es algo estipulado tanto en la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes como en nuestra constitución política. Si esa es nuestra carta magna y la que rige la vida de nuestro país, entonces todos estamos permitiendo una violación a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante conocerlo, para que nosotros podamos pedir, podamos dirigir oficios de atención y de solicitud. ¿Cuáles son los sustentos legales que pueden apoyar estos oficios o estas solicitudes o estas gestiones? Precisamente la ley. Si nosotros conocemos, como bien lo comentaban ustedes en sus opiniones,
Si nosotros conocemos la ley, vamos a saber qué hacer. Muy bien, aquí dice, se deben de tomar medidas de protección especial a todos los niños que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, por discapacidad, por identidad cultural, por origen étnico o nacional, por situaciones migratorias o por relacionadas con aspectos de género, de preferencia sexual, creencias religiosas, prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten sus derechos. Aquí nos está diciendo claramente que todos, no importando las condiciones en que vivan, las autoridades tienen la obligación de proporcionarles todos los medios posibles para que tengan un desarrollo integral, completo y acorde a su edad. Aquí nos señala la maestra Verónica, dice, siento que en la actualidad no se promueven estos derechos ni los organismos que los atienden y resuelven para que los adultos cercanos a los niños que están sufriendo violaciones a sus derechos se acerquen a pedir la ayuda adecuada para que esta situación se resuelva. Precisamente el no conocer, pero en esto radica la importancia del análisis de esta lectura, en identificar cuáles son los manuales, cuáles son las leyes, que así como nuestro programa nos acompaña para hacer nuestra planeación didáctica, para saber qué vamos a manejar en el aula, para que identifiquemos cuáles son nuestras actividades que nos permitan que nuestros alumnos logren un conocimiento, una competencia, una habilidad, un valor y una actitud. De esa misma manera debemos de manejar junto con nuestros programas nuestras leyes para que todo el niño que detectemos que presenta una necesidad o podamos en un momento determinado orientar al padre de familia hacia dónde se puede dirigir para que verdaderamente encuentre ahí una solución a su problema. Si no sabemos hacia qué instancia y lo dirigimos hacia la que no le corresponda, lo único que hacemos es hacer que el padre de familia pierda el tiempo, a que en un momento determinado, como no encuentre una respuesta, abandone y los niños continúen con esa misma necesidad por mucho tiempo, porque no hubo el momento en que alguien que conociera, que supiera cómo se pueden generar las gestiones pertinentes que les brinde atención a esas necesidades que se han detectado. Nosotros debemos ser los docentes que generemos esa transformación. Es importante conocer bien las leyes para que nuestros niños mejoren en sus condiciones. Nosotros que trabajamos, al menos aquí su servidora, labora en un plantel en turno vespertino en zona urbana. Me tocó trabajar también en turno matutino, que podríamos decir que las condiciones económicas de ambos padres de familia son distintas, pero en general todos sufren las mismas situaciones. Violencia hay en cualquier nivel, discapacidades hay en cualquier nivel, rezago educativo hay en cualquier nivel, niños con problemas en su desarrollo, en su autoestima, hay en cualquier nivel. Entonces, el maestro debe tener conocimiento pleno de lo que representa la ley en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes para poder empezar a transformar nuestra forma de trabajo escolar de tal manera que podamos brindarle a los niños lo que verdaderamente le corresponde, empezar a defender sus derechos. Yo les decía el día de ayer que nosotros somos luchadores sociales, pero debemos ser luchadores sociales como lo mismo nombre lo dice, no para defender solamente los derechos que nos corresponden como docentes, sino defender el derecho, lo que le corresponde a toda la sociedad en general, pero especialmente quien más lo necesita, porque no sabe, porque es indefenso, son nuestras niñas, niños y adolescentes. Muy bien, aquí leemos, dice Virginia, pero si sucede en una escuela federal,
de la que no mencionaré sus nombres exactamente nunca. Cuando nosotros comentemos un caso, la omisión de datos es muy importante. Si nosotros tratamos de buscar apoyo y orientación de cómo saber atender un caso determinado, se platica qué sucede de manera muy respetuosa, no mencionando datos específicos. Muy bien, dice, estuvieron un mes sin maestro, lógicamente eso trae consigo un retraso. Precisamente de eso hablaba. El que a pesar de que hay infinidad de maestros que desde el 2014 han presentado examen y han resultado idóneos, cada año vuelven a presentar examen porque no obtienen una plaza. Pero no obtienen una plaza porque el recurso federal para generar mayores espacios para docentes no se libera. No es porque no haya necesidad. Hay escuelas que no tienen docentes, que pasan meses sin contratación, pero hay maestros que están en un listado de prelación que sí alcanzaron un nivel idóneo, que están esperando una oportunidad, y entonces, ¿por qué no se la brinda? ¿Por qué permitir la violación del derecho de un niño que esté un día, una semana, 15 días, un mes o mucho más tiempo sin clases? Todos somos culpables. ¿Por qué digo que todos somos culpables? Los que tenemos conocimiento de un caso de este tipo. Porque nosotros, si conocemos las leyes, podemos dirigirnos mediante los oficios precisos, padres de familia, sociedad en general, autoridades educativas, para exigir la pronta atención y el respeto de educación de esos niños. Porque la misma ley en esta nos lo señala. Vamos a buscarla aquí donde dice el derecho a la educación. Está en el artículo, permítame, es muy amplia la lectura, son 60 páginas, pero cada una de sus espacios verdaderamente encierran una gran importancia. Es relevante cada uno de los aspectos, como bien señalaba anteriormente una de ustedes, compañeras, nos brinda la oportunidad de saber qué hacer. Por ejemplo, en lo que mencionas aquí de la situación de que no tenían maestro durante un mes. Muy bien, en el capítulo 11 nos habla del derecho a la educación. Y aquí nos dice, fíjense nada más, quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia, custodia, tendrán derecho de intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes en términos de lo previsto por esta ley en su artículo 103. El padre de familia, ¿por qué acepta que su hijo tenga un mes sin maestro? Si la misma ley le da el poder de exigir que las autoridades le proporcionen quien lo atienda y le brinde ese derecho a su educación. Desde ese momento no tenemos conocimiento los padres de familia para que puedan actuar. ¿Quiénes más que ellos que pueden exigirle a las autoridades el cumplimiento a este derecho que tienen sus hijos a la educación? Nosotros como docentes también dice, proporcionar en su inciso 1, proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar su edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, y adoptar las medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. Desde el momento que no existe un maestro, hay una violación en este artículo en su inciso 1 y 2. No le estamos presentando al niño el pleno derecho al ejercicio de su educación. ¿Qué sucede? El no conocer. Es importante leer nuestras leyes. Si nosotros somos testigos, yo le podría decir, bueno, yo soy maestra de la escuela
y sé que hay un maestro que no hay en un grupo. Tiene un mes que no tienen los alumnos quien les dirija o les proporcione las oportunidades de aprendizaje. Cualquier persona externa me puede demandar, porque yo como parte de la escuela ya tengo conocimiento de una necesidad y violación a un derecho y no hago nada, omito dar el conocimiento a las autoridades pertinentes para que se respeten los derechos de esos niños. Pero todos vivimos en el ir y venir de las situaciones cotidianas de la vida y estamos a lo que nosotros podamos hacer en nuestras aulas. Y nos olvidamos por completo que todos, la sociedad en general, es responsable de lo que le corresponde a cada niño. Entonces, no debería de haber estas condiciones de abandono. No debería de haber condiciones de no contar con los medios precisos y adecuados para que el niño tenga un pleno desarrollo de acuerdo a lo que maneja nuestra ley. ¿Algún comentario, otra exposición? Notamos la ausencia de algunos integrantes del grupo. Les hago la extensiva invitación de que participen. Recuerden el estar aquí, el sacrificar un momento de estar con la familia, pasando una situación de relax, de diversión, bien valdrá la pena el sacrificio. Con la oportunidad de poder obtener una plaza, de darle esa seguridad laboral y la estabilidad económica a su familia. Vale la pena. Les aseguro que el ir comentando, el ir analizando, el ir expresando nuestras ideas enriquecerá el tema y nos permitirá estar más preparados para obtener resultados muy favorables cuando presenten el examen de ingreso. Muy bien, ya pasamos una hora, se me hacen tan rápido los minutos porque pues es interesante el contenido de las lecturas. Déjenme decirles, yo tengo 36 años de servicio, ya a cumplir a unos 3 meses, y es muy refrescante analizar y ver cómo a veces pasamos por alto detalles que sin darnos cuenta hacemos que la autoestima de nuestros niños continúe dañada, a los que les cuesta trabajo avanzar al ritmo de los demás. Pero al ir analizando las lecturas, te clarifica dudas y te permite rescatar la oportunidad de comprobar que se puede hacer mucho. Que en el momento en que tenemos conocimiento de qué es la ley y de cómo defender los derechos de nuestros alumnos, nos da el aliento de decir, hay que hacerlo, hay que cambiar, hay que defender, hay que buscar que se generen las condiciones, sobre todo a los más vulnerables y a los que tienen situaciones de desventaja. Muy bien, ¿algún otro comentario, compañeros? Aquí les decía, en la lectura nos habla de las obligaciones que tienen los gobiernos federales, municipales y estatales. A veces nosotros sí identificamos alguna situación, pero desconocemos a quién dirigírsela. A veces se la dirigimos al gobierno del estado y resulta que ellos no son los encargados de dar solución a esa situación y no nos orientan a veces por las burocracias,
por los ritmos de trabajo, pues, infinidad de situaciones que se pueden dar, pues puede quedar perdida ahí nuestra gestión hacia una necesidad que identificamos. Pero cuando sabemos exactamente quién, qué sección del gobierno es quien nos puede orientar, quien nos puede dar solución, quien nos puede brindar la oportunidad de defender el derecho de nuestros alumnos, pues entonces solucionaríamos muchas cosas. Y además obtendríamos las respuestas precisas en los momentos adecuados, que le podamos brindar a nuestros alumnos las condiciones necesarias para que mejoren sus habilidades, sus competencias, sus actitudes y valores. Yo les voy a comentar una situación. Por ejemplo, maestra de sexto grado. Llega un alumno que durante los 5 grados nunca logró aprender a leer y escribir. Llega a sexto año sin el conocimiento de la lectura. Y en ese momento te das cuenta de que nadie sabe en el transcurso de los 5 grados que el niño pasó, por qué el niño no ha aprendido. Porque nos vamos a una atención a lo que se pueda hacer. No hay los recursos de los especialistas que permitan hacer una evaluación para identificar cuál es la limitante que hace que ese niño no aprenda. Llega a sexto grado, se le hace una evaluación por la inquietud de saber, pues, por qué el niño no ha aprendido, de qué manera podemos lograr que avance algo durante el grado que lo vas a atender, y haciéndole las averiguaciones y los exámenes pertinentes con el apoyo de los especialistas de tu escuela, el programa de USAER, y se identifica que el niño tiene una mentalidad de un niño de 4 años, 9 meses, 5 años, 2 meses. En ese momento tú percibes que verdaderamente pues no tiene la mentalidad para lograr el aprendizaje de la lectoescritura, porque aunque tiene la edad biológica de una niña de 13, 14 años, su edad mental es de un niño de preescolar. Cuando identificas estas condiciones, entonces puedes defender su derecho a la educación, porque le vas a hacer las adecuaciones precisas, acordes a esa necesidad que el día de hoy acabas de identificar. Pero en todos los grados anteriores, ¿qué pasó? Simplemente el desconocimiento de una ley en la cual, si en mi escuela no hay especialistas de psicología, de maestros de aprendizaje, terapeutas, eso no debe de ser limitante, porque ya conociendo que me debo de dirigir al gobierno en cualquiera de sus 3 instancias, el que encargado de atender y de proporcionarle las condiciones precisas a mis alumnos, de acuerdo a esa necesidad que le acabo de identificar, entonces podré solicitar que me brinden las condiciones precisas para que ese niño se le respete su derecho de igualdad y pueda tener la oportunidad de acceder a un aprendizaje acorde a la discapacidad que vive. Pero si desconocemos a quién le podamos pedir que respete y cumpla lo que le corresponde a nuestros niños, porque se encuentran de nuestro grupo dentro de nuestra responsabilidad, entonces podremos decir que vamos a lograr que ese niño, en el grado que esté atendido por el maestro, que hace las gestiones pertinentes a quien debe, le brindará al niño la inclusión
para que aprenda de acuerdo a su capacidad. Muy bien, compañeros, ¿alguien más? ¿Cómo hemos participado el día de hoy? Es interesante cada una de las actividades que realizamos, nos permiten conocer. Le comentaba yo anteriormente que en las evaluaciones que les apliquen para su examen de ingreso, vienen muchas situaciones de qué debemos hacer ante tal actividad o ante tal situación que se da en el aula. Todos los exámenes todas las preguntas van en relación a situaciones de caso. En un momento determinado, a veces actuamos por sentido común, como por ejemplo el hecho de que dice, ¿cómo debemos de actuar si en la hora del recreo un niño se cae, se lastima y los niños corriendo van y te avisan que su compañerito acaba de sufrir un accidente? ¿Qué es lo que se debe de hacer? No por sentido común a lo que estamos acostumbrados, sino a lo que nos marcan los protocolos de seguridad de qué debemos hacer ante este caso. Quisiera que me comentaran qué es lo primero que tenemos que hacer cuando se presenta este tipo de situación en la escuela. Nada, nada hacemos. No les veo. No leo. ¿Qué piensan? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la primera medida? ¿Cómo actúan ustedes si en un momento determinado, ahorita estuvieran en el horario de recreo, los niños están jugando, un niño se lastima, se cae, queda tirado en el piso, y sus compañeritos van y te hablan y dicen, maestra, mi amiguito está lastimado? Dice, ver qué sucede. Vamos a ver. Dice, ver al niño y avisar al director de la situación. Primero avisar al director. Muy bien, ¿qué más se hace? ¿Por qué avisar al director? ¿Por qué no ir a ver al niño? Exactamente, tenemos que ir a ver al niño sin levantarlo, preguntarle su situación e inmediatamente mandar a avisar a la directora. Ver la situación que al niño que le pasó exactamente. Levanto al niño, me lo llevo a la dirección. Ya lo vi, platiqué con él, le mandé a avisar a la directora y lo levanto. ¿Es correcto? Es lo que hacemos cotidianamente. ¿Eso marca la norma? Ver al niño y avisar al director es correcto. Esos son los primeros momentos. Levanto al niño, lo llevo a la dirección, le presto los primeros auxilios. Esa es la manera como no actualmente actuamos en las escuelas. ¿Qué hacemos después de avisar al director? ¿Se debe levantar al niño? O a la niña, depende de quién, no digamos que solamente los niños son los únicos que pueden caerse. No podemos levantar.
no es correcto levantarlo, porque no sabemos si el niño en la forma como cayó, al moverlo, le podamos generar un riesgo mayor porque no conocemos verdaderamente el daño interno que puede haber sufrido el niño. Exactamente, no sabemos qué le pasó, por lo tanto podríamos lastimarlo más. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos, distinguir el contexto de la situación que vive y inmediatamente hablarle al director. El director es el que debe de hablar a una institución médica para notificarle lo que sucedió y nos den las orientaciones de observancia del niño para que ella mismos nos oriente si el niño se levanta o se espera la asistencia médica para brindarle la atención. Exactamente, es el niño, hay que averiguar primero si está consciente, no permitirle que se levante, no sabemos cómo cayó. Al estar acostado, si en un momento determinado cayó o está sentado, depende de la forma como haya sucedido el accidente, nos va a permitir tener un diálogo con él. Es importante en este momento o en esta situación alejar a la mayoría de los alumnos porque todos se acercan a tratar de ver qué le pasó a su amiguito. Y eso le puede provocar un momento de angustia y de ansiedad al niño. Por lo tanto, cuando todos los docentes observemos una situación de esa, todos debemos de considerar que es nuestro alumno. No es el alumno de tal maestro, es el alumno de la escuela. Y todos debemos de organizarnos de tal manera que le brindemos las condiciones precisas para que el niño se sienta tranquilo y se pueda esperar que el director dé el aviso pertinente a las instancias médicas que puedan llegar a dar el auxilio al niño para observar qué es lo que ha sucedido. Ya entonces se habló con el niño, se habló al director, se hablaron a las instancias médicas, nos están dando las indicaciones de cómo atender al niño y si en un dado caso ellos así lo especifican, hacer el tiempo de espera para que asistan a la escuela a brindarle el apoyo al alumno. ¿Qué más se hace? Ya se le están dando las primeras atenciones. ¿Qué más sigue? Avisarle a los padres de familia exactamente. Es necesario que el padre de familia tenga conocimiento de lo que ha pasado. Como ya sabemos, porque ya platicamos con los de asistencia médica que nos permitieron darnos indicaciones de qué hacer, de qué observar, de darle la información de lo que sucedió para que nos den las indicaciones mientras recibimos la visita de ellos para darle las primeras atenciones al niño. Es importante hacerle notificación al padre de familia. Él tiene que saber qué sucedió, si en un momento determinado las mismas instancias médicas nos hacen darle los primeros auxilios, porque el niño verdaderamente demuestra, según a lo que ellos nos vayan dando indicaciones, que no tiene una lesión grave, que fue algo leve, entonces simplemente pues se le da la curación precisa y el niño regresa a clases. Ahora, si la situación se nota crítica o que verdaderamente se dio una situación de lesión grave, entonces al mismo tiempo que se le habla al sistema médico,
se le tiene que avisar a los padres de familia. Y entre las orientaciones que el sistema médico nos esté dando para darle los primeros auxilios, ya llegando ellos, se le traslada al niño a una urgencia médica para que se le dé el tratamiento y entonces ya se recibe al padre de familia, pero ya se le brindó el apoyo necesario al niño, ¿sí? Entonces ya de ahí, pues se le entrega al padre de familia la situación y el niño ya con la atención debida. Es importante reconocer que a veces se originan problemas en las escuelas cuando sucede una situación de accidente y hay omisión de aviso al padre de familia. Resulta que el padre de familia llega a la casa y al el niño estarse bañando, nota que tiene un golpe. Le pregunta al niño y dice, me caí en la escuela. El padre de familia, con toda la razón, se enoja y llega en una actitud desafiante y agresiva a la escuela, pero no porque en un momento el niño se cayó, sino por la omisión de notificarle lo que pasó, de darle el conocimiento de lo que haya sucedido y que no se le haya dado la atención debida. El niño se tiene que identificar entre el protocolo en caso de accidente o lesión de la escuela. En la página 13 del Manual de Protocolo y de Seguridad Escolar, ahí nos señala exactamente qué debemos hacer cuando un niño se accidenta en la escuela. Es exactamente como ustedes lo fueron especificando. Simplemente si la lesión es leve, que se puede distinguir un rasponcito o algo que verdaderamente no fue crítico, el niño está muy consciente, puede en un momento determinado, de acuerdo a las condiciones de atención médica, que se puede mover y no se identifica una lesión grave, entonces el niño simplemente se le dan los primeros auxilios, pero sí es necesario hacerle una comunicación al padre de familia de lo que pasó, que sepa que el niño tuvo un percance en la escuela y le podamos explicar detalladamente cómo se dio la situación. Entonces, si la lesión es grave, es el protocolo tal y como ustedes lo acaban de mencionar detalladamente que debemos de seguir para darle la atención y de esa manera defender y protegerlo de acuerdo a lo que representan sus derechos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si en un dado caso una situación es una lesión grave, sí es verdad, como dice la maestra Virginia, es necesario, o hasta en una situación leve, sí es necesario levantar un escrito. Cada uno de ellos lleva una formalidad diferente dependiendo la gravedad de la situación. Si fue una lesión leve, simplemente mediante un escrito en la bitácora de la escuela, del salón, perdón, escribirle al padre de familia de manera breve y específica y bien clara lo que sucedió, cómo sucedió, las atenciones que se le dieron y las medidas pertinentes que se tomaron para poder atender el caso del niño. Es muy importante que reconozcamos que todos los niños del momento que llegan a la escuela, su integridad es responsabilidad de nosotros. Nosotros como docentes, a la hora del recreo, los niños no deben de permanecer solos en las escuelas. Deben haber las guardias de control. En las horas de recreo es donde puede pasar desapercibido actos de violencia entre niños, situaciones donde a veces el niño no mide peligro y puede hacer actos en donde no considere el riesgo hacia su persona y puedan suceder este tipo de accidentes. Entonces, si nosotros como docentes mantenemos una guardia escolar, podemos evitarnos estas situaciones porque del momento en que podamos percibir la situación donde un niño se está poniendo en riesgo, desde ese momento hacerle la llamada de atención para evitar tener que utilizar el protocolo, porque siempre estamos atentos a defender la integridad de cada uno de los alumnos que forman parte de
escuela. Entonces, si en un dado caso el accidente origina una lesión grave, sí se requiere un oficio formal donde se le señale al padre de familia el protocolo que se siguió de atención hasta el momento en que se le llevó a las instancias médicas brindándole las atenciones debidas. Cuando inicia el ciclo escolar, es importante, maestros, que elaboremos nuestro control de inscripción en relación a cuáles son las instancias médicas a las cuales pertenecen los alumnos, para que en un dado caso que se requiera una atención médica, podamos saber exactamente hacia dónde llevar al niño. Si el niño pertenece a Pemex, al seguro, al ISSSTE, cuando se nos llegara a dar una situación que no podemos decir que estamos exentos, puede suceder, a pesar de tomar las medidas de estar siempre pendiente de la integridad de los niños, puede en un momento determinado originarse un accidente, pero si nosotros sabemos exactamente cuál es la instancia médica a la cual pertenece el niño, podemos llevarlos a que le den la atención debida y el padre de familia estará agradecido y satisfecho de que la integridad de su hijo la cuidamos y la atendimos y se le brindaron todas las atenciones y tratamientos precisos para las circunstancias de la situación de accidente que se dio. En un momento determinado, pues se puede generar inconformidad y enojo cuando, por ejemplo, hubieron casos en una situación de un accidente y que simplemente por la gravedad se le lleva el niño al padre de familia y se le entrega en su casa. Aquí está su niño, se lo trajimos porque sufrió un accidente para que lo lleve usted al médico. Discúlpeme, pero nosotros somos seres humanos, sentimos y no puede ser posible que ante esta situación actuemos de esta forma. Creo que es inhumano el que se presente un acto de accidente en un niño y se le llevemos al papá y que el papá en ese momento vea cómo lo va a trasladar y ya pasaron unos momentos que a veces pueden ser cruciales para atender una situación de una lesión grave. No es lo mismo llevar al niño a que se le atienda médicamente y después avisarle al padre de familia que se le tomaron todas las medidas y lo estamos esperando en las instancias médicas porque ya se le está brindando atención al niño, pues hay un poquito de conformidad de que verdaderamente se atendió y se le dio prioridad al cuidado de la integridad de nuestro niño. Entonces, sí es muy importante que nosotros no perdamos de vista que en muchos casos nos generamos dificultades con los padres de familia por no conocer la ley, por omitir o por violar los derechos de nuestros alumnos. Muy bien, creo que está muy interesante el tema. Vamos a dar por finalizado, no sé si en un momento determinado tengan ustedes algún comentario de cierre al tema de lo que hemos platicado el día de hoy. El día lunes vamos a retomar, solamente que les enviaré a todos los que son participantes del grupo de capacitación una evaluación en relación a esas 3 lecturas. Ya han escuchado las aportaciones que se han hecho durante estos 3 días. Ustedes han estado leyendo sus lecturas, han expresado algunos comentarios importantes. Hemos reflexionado el contenido y la importancia del conocimiento de cada una de estos temas que verdaderamente deben de ser nuestras guías para evitar la violación a los derechos de nuestros niños. Entonces, el lunes, en el transcurso de la mañana, les haré envío por correo electrónico de una hoja de evaluación
Se va a mandar media hora antes de la conexión que haremos el lunes, para que en esa media hora ustedes tengan oportunidad de contestar en relación a la comprensión de los 3 temas. Bueno, vamos a darles un poquito más de tiempo. El lunes nos vamos a conectar a las 8. A las 7 les voy a dar su evaluación. La van a contestar y me la van a reenviar por correo electrónico. La voy a revisar y en el transcurso del video de en vivo o del análisis de la lectura del lunes, les reenviaré las respuestas y la retroalimentación en relación al contenido de la evaluación. Sobre todo es importante, aparte de saber esos datos, maestra, que me señala en cuanto a la dirección del teléfono, uno de los datos muy importantes es conocer a qué instancia médica el niño pertenece. Tener identificado el teléfono de la persona responsable del niño. A veces nos dan un número de teléfono y a veces en una situación de emergencia marcamos y está suena y suena y suena y no hay quien conteste. Hay que hacerle conciencia al padre de familia que esa información, si en un momento determinado la cambian, deben de actualizarla, porque no sabemos en qué momento sea necesario utilizarla, y es traumante para nosotros como docentes querer comunicarle una situación al padre de familia y no hay quien conteste, porque resulta que el teléfono fue ya cambiado o simplemente no lo utiliza o lo dejó en casa. Entonces sí necesitamos que alguien verdaderamente sea el responsable, que tenga una comunicación frecuente con el maestro para poder saber qué hacer en un caso que se presente una situación de atención hacia nuestros niños. Muy bien, espero que el día de hoy haya sido muy importante el tema, que hayamos sido claros, que logremos la interpretación de la importancia que representa el saber cuáles son los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, y que también le demos la importancia y sea parte de nuestro programa para que podamos en el momento de atender a nuestros alumnos, de brindarles las oportunidades de identificar situaciones, siempre sea respetando sus derechos. Así es, los papás deben estar siempre atentos, por eso hay que tener una comunicación frecuente de que esa información es vital para el maestro. Muy bien, les agradezco a todos los que hicieron un comentario, una aportación en relación al tema. Nos despedimos. Les recuerdo nuevamente que el lunes continuamos con el análisis a las 8 de la noche. Espero un poquito más de comentarios, que eso nos permite identificar que están leyendo y que están comprendiendo, que le están dando esa dedicación y ese compromiso necesario para que puedan lograr dominar estos temas y puedan alcanzar unos resultados muy excelentes en su examen de ingreso. Les agradezco su tiempo y su atención y les deseo tengan un feliz fin de semana. Muy buenas noches.